Están ingresando sus compañeros. Muy bien, chicos. Muy buenos días ante todos. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que se hayan podido divertir, quizás en casa viendo una película o pasándola bien en familia. ¿Ok? Muy bien. Informarles que la siguiente semana entramos a los exámenes. Exámenes. Exámenes, Miss. No quiero entrar a los exámenes. Para los profesores, alegría, exámenes. Es castigarlos a ustedes. No, mentira. Muy bien. A ver, corazones, la siguiente semana tenemos examen. Miss, ¿qué hojas imprimo? Es que ha enviado dos. ¿Cuál dos? Ha enviado dos fichas. Que es de gramática y ortografía. Claro, gramática, ortografía, cívica ya tienen, literatura ya lo tienen, solamente me queda pendiente razonamiento verbal, nada más. ¿Ok? Muy bien, chicos, ya, para que no se nos haga tan tarde. A ver, la siguiente semana, corazones, tenemos la semana de exámenes. Adicional a ello, muy bien, continuamos. Aparte de los exámenes, vamos a tener la semana de exposiciones. ¿Recuerdan aquella ocasión en que realizamos nuestras exposiciones en clase? Sí, vamos a volver a tener esa semana de exposiciones junto con los exámenes. ¿Por qué? Porque no se pudo realizar en 2 unidades por la fecha del Día de la Madre. Estaban preparando sus números, luego por el Día del Padre, que también estuvieron algunos preparando sus números. Ahora, en esta ocasión, igualmente, ustedes, lo dejo a su criterio, puede ser con un papelógrafo, puede ser con un papelógrafo, puede ser con una diapositiva, un documento en Word, lo que ustedes crean conveniente. Lo dejo a criterio de ustedes. Igualmente queda a criterio de ustedes, el tema que van a escoger. Miss, pero puede ser cualquier tema. Van a escoger un tema. Ustedes tienen el temario del segundo bimestre, ¿verdad? El temario del segundo bimestre pueden escoger cualquiera de los temas, del tema número 1 al tema número 8. ¿Ok? Pueden Sí, pero escoger ustedes mejor escojan nuestros temas, porque a veces escogemos los mismos temas todos. Miss, de cualquier No, tema. escuchen, chicos, no ¿De hay cualquier ningún curso? problema. Escuchen, por favor. A ver, un momento. Escuchen. Ustedes pueden escoger cualquier tema de su agrado. Si coincide con el tema de otro compañero, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cada uno tiene la forma de explicar diferente. El trabajo es distinto. Por ejemplo, en el caso de que a ver, en el caso de que coincidan con cualquiera de sus compañeros, no hay ningún problema, porque como les digo también, en el caso de que Adele y Jimena coincidieran en el tema, una de ellas podrá presentar en papelógrafo, la otra alumna podrá presentar una diapositiva o un documento Word, ya es criterio de cada uno de ustedes. Entonces las exposiciones no van a ser igual. El tema quizás pueda ser igual, pero la forma como ustedes lo van a explicar y la forma en la que ustedes van a presentar el trabajo es lo que va a distinguir la exposición de cada uno de ustedes, ¿ok? Ustedes pueden escoger el tema que ustedes deseen. Ojo, la exposición tiene un tiempo de 5 minutos, ¿ok? Tiene que ser algo breve, conciso, ¿ya? Si van a hablar, por ejemplo, del tema de la Divina Comedia, yo sé que es un tema extenso porque tienen que ver todas las fases que hemos estudiado de la Divina Comedia. Entonces ustedes me harán una síntesis, un resumen, algo breve pero entendible, ¿ok? Entonces, el día de hoy ya pueden ir enviando a mi WhatsApp personal los temas que ustedes van a trabajar. Los temas que ustedes van a trabajar ya los pueden ir enviando para yo poder programar la fecha en la que les va a tocar la exposición. De lunes a viernes dentro de la semana de exámenes. Muy bien, chicos. Ahora sí,
No es la primera vez que van a trabajar exposición dentro de clase, ya tienen el conocimiento, ya saben que pueden hacer un papelógrafo, pueden también hacer alguna diapositiva o un documento en Word. Ustedes están trabajando muy bien lo que es el curso de computación. Entonces, utilicen las herramientas que el profesor ya les ha enseñado para implementar. Pueden de repente también, Miss, yo he creado un video. Excelente, reproduces el video en ese momento. Es a criterio de ustedes, a creatividad de ustedes, ¿ok? En ese momento ustedes me dirán, Miss, yo voy a compartir pantalla. Muy bien, le doy el permiso para que compartan pantalla, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda adicional? Me escriben o me mandan un audio. Dime, Oriana, a ver, rapidito para poder comenzar. Miss, ¿puede ser de cualquier curso o solo Sí, de... dentro de mis cursos, a ver, tiene que ser un tema que sea de mis cursos. No me van a traer los temas del profesor Crispín o del profesor Ronald. Tienen que ser de mis cursos. Tiene que ser un tema de cualquiera de los 5 cursos que yo dicto con ustedes y adicional a ello tiene que ser un tema del segundo bimestre. No puede ser del bimestre anterior porque ese bimestre ya ustedes han hecho su exposición. Entonces, del segundo bimestre ustedes ya tienen su temario. Ustedes escogen literatura, cívica, gramática, gran lector o cualquiera, ¿ok? Tienen muchos temas para ustedes escoger. Muy bien, chicos hermosos, ahora sí. Ok. Miss, yo voy a hacer en presentación. A ver, no me estén diciendo en este momento cuál es el tema que van a trabajar. Para eso está el WhatsApp personal. Muy bien, chicos, vamos a comenzar. A ver, un momento, están ingresando sus compañeros. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar, y este tema ya lo hemos trabajado con ustedes, las clases de verbo. Vamos a trabajar ejercicios y vamos a recordar un poco, vamos a recordar. Un momento, por favor. Muy bien, a ver, primero encontramos la clase de verbo copulativo. El verbo copulativo es aquel verbo que se deriva del verbo ser, estar, parecer y hacer. Estos verbos, adicional a ello también la información que tenemos, es que sirven como nexo dentro de una oración. También son verbos que por sí solos carecen de significado. Por ejemplo, tienen aquí la oración, tu comportamiento es, ¿ya? Si yo te dejo la oración así, tal cual, tu comportamiento es, esta oración no es entendible porque el verbo necesita un complemento. Tu comportamiento es bueno, tu comportamiento es insoportable, tu comportamiento es adecuado. Necesita un complemento. Nuestra sobrina ¿está qué? Está bien, está mal, está enferma, está feliz, está triste. Necesita un complemento para adquirir un significado completo. Hoy todo parece bien, hoy todo parece triste, hoy todo parece feliz. Muy bien, continuamos, ¿ya? Entonces, esta clase de verbo, que es el verbo copulativo, es aquel verbo que se deriva del verbo ser, estar, parecer, permanecer, resultar, etcétera, y cuyo verbo ya no tiene un significado propio, no tiene un significado propio. Para adquirir un significado propio necesita un complemento. Continuamos.
El verbo no copulativo, es decir, el verbo predicativo, son los verbos que poseen significado propio. No es obligatorio la presencia de un complemento. Son verbos entendibles, como por ejemplo, bailar, nadar, reír, tener, jugar, saltar, dormir, mirar, correr, chatear, amar, etc. Tenemos los siguientes ejemplos. José estudia inglés. Luis ama a María. Los jóvenes jugaron toda la tarde. Son verbos que por sí solo tienen su propio significado, sin el requerimiento de un complemento para completar su significado. Un momento, ya está. Muy bien, tenemos los siguientes ejercicios. Reconoce los verbos copulativos y los no copulativos. Los verbos copulativos son aquellos que necesitan un complemento, aquellos que no tienen significado propio, aquellos que trabajan como nexo dentro de una oración. Los verbos no copulativos o predicativos son aquellos verbos entendibles con significado propio que expresan una acción. A ver, vamos a estar llamando. Muy bien. A ver, Daniela. Daniela. Sí. Muy bien, Daniela. Sí, mi. En el primer ejercicio, ese niño ya está muy grande. ¿Qué clase de verbo es? Copulativo, no copulativo. Ese niño está grande. Lo primero que tienes que hacer es reconocer el verbo dentro de la oración. ¿Cuál es tu verbo dentro de la oración? Ese niño ya está muy grande. ¿Está? Está. Entonces, el verbo está es un verbo entendible por sí solo o necesita un complemento. ¿Por sí solo? Tiene un significado por sí solo, ¿estás segura? Si yo te digo, ese niño ¿ya está qué? Necesita un complemento, Daniela. Entonces, por lo tanto, si necesita un complemento, es un verbo. No copulativo. Es copulativo, porque necesita un complemento para ser entendido. Luis, parece un joven muy tranquilo. ¿Cuál es el verbo? Parece. Parece. Muy bien. ¿Y este verbo de qué clase es? ¿Copulativo, no copulativo? Copulativo. Es copulativo, porque necesita un complemento. Parece que, parece molesto, parece anciano, parece que. ¿Ya? Continuamos. Muy bien, Luis. Diego. Diego. Su cabello es rubio y crespo. ¿Cuál es el verbo? Es. Es. El verbo es. Ahora, este verbo, Copulativo. muy bien, copulativo, porque yo digo, su cabello es que es negro, es lacio, ¿qué es? No tiene significado propio. Entonces es copulativo. Frank. ¿Sí, Miss? Muy bien, Frank. Tienes la siguiente oración. Dormiremos en tu cama. ¿Cuál es el verbo? En. En. No, Miss, tú. A ver. Acomoda tus ideas, hijo. Dormiremos en tu cama. Dormiremos, Miss. Dormiremos. Entonces es una acción. Por lo tanto, es entendible y es un verbo Copulativo. copulativo, seguro, No copulativo, Miss. no copulativo. No copulativo.
Continuamos. Santiago, Urbano, Santiago. 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 A ver. Continuamos. William. 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 Los niños bailaron en el aniversario. Los niños bailaron en el aniversario. ¿Cuál es el verbo? Bailaron. Muy bien. ¿Y este verbo es copulativo o no copulativo? No copulativo. No copulativo. Se entiende por sí solo. No copulativo. Continuamos. Ellos cantaron toda la noche. Robles Andrés. Andrés. Muy bien. Andrés Robles. Ellos cantaron toda la noche. ¿Cuál es el verbo? Ellos ¿Seguro? Ese es un pronombre de tercera persona. ¿Cuál es el verbo? cantaron. Cantaron. Y este verbo es ¿de qué clase? ¿Copulativo o no copulativo? No copulativo. No copulativo. ¿Por qué? Porque es un verbo entendible. No necesita un complemento. Expresa una acción. ¿Terminaron de copiar, por favor? Continuamos. El verbo transitivo, dice el verbo transitivo, son los verbos cuyo significado exige la presencia del objeto directo. El objeto directo es que recibe la acción, ¿ya? Entonces, los verbos transitivos son aquellos que tienen la presencia de un objeto directo y se reconoce con la pregunta ¿qué más el verbo? ¿Qué trajo? Por ejemplo, la respuesta puede ser dentro de mi oración, flores, chocolates, regalos. ¿Qué compró? Ah, ¿qué compró? Igualmente. Entonces, el verbo transitivo es aquel verbo en el cual yo puedo realizar la pregunta ¿qué? Más el verbo y voy a obtener una respuesta, es decir, que va a recibir la acción. ¿Por qué? Porque voy a tener un objeto directo. Ese es mi verbo transitivo. Mi verbo transitivo, ¿ya? ¿Qué? Más el verbo. ¿Terminaron de copiar para poder borrar? Sí, Miss. ¿A quién le falta? A mí mismo. Ya, termina. Listo, Miss, le tomé foto. Muy bien. Ya, ¿A Miss, quién le yo falta? terminé, ¿A Miss. quién le falta? A nadie, Miss, ya lo hice. A ver. ¿Por qué tienen esa forma de contestar? A nadie, Miss, a nadie. Seguro que ustedes están en la casa de todos sus amigos, ¿no? Por eso ustedes ya saben que todos terminaron de copiar. Ay. A ver, ¿a quién le falta, chicos? Ya, ahora sí voy a borrar. Muy bien, continuamos. Entonces, el verbo transitivo es aquel verbo que posee objeto directo y voy a encontrar con la siguiente pregunta. ¿Qué más el verbo? El señor compra caramelos. ¿Qué compra? Caramelos. Carlos vende chocolate. ¿Qué vende? Chocolates. Por lo tanto, estos verbos van a pasar a ser verbos transitivos, porque voy a poder realizar la pregunta ¿qué? Más el verbo y voy a obtener una respuesta que tenga coherencia. Por ejemplo, el verbo intransitivo es aquel que no lleva objeto directo, es decir, que la acción no trasciende. Y si yo realizo la pregunta ¿qué más el verbo? La respuesta va a ser una respuesta incoherente.
Por ejemplo, ¿qué pasea en el instituto? ¿Tiene coherencia esa pregunta, esa respuesta? No. ¿Qué duermes? Mucho. Entonces, tanto la pregunta como la respuesta no tienen coherencia. Por lo tanto, no tienen objeto directo. Y si la oración no presenta objeto directo, quiere decir que estoy hablando de un verbo intransitivo. ¿Ya? Muy bien, vamos a realizar algunos ejercicios. Voy a seguir llamando. Luana Robles. Luana Robles. Sí, Muy bien. La primera oración. Compré dulces, chocolates y naranjas. ¿Cuál será mi verbo? Primero identifica el verbo. A ver, hija, primero identifica el verbo. compré. Compré. Mis- Muy bien. Ahora, ¿qué clase de verbo es? Es transitivo. Transitivo. ¿Por qué, Luana Robles? Porque dice que compró. ¿Qué compré? La pregunta es ¿qué compré? Y obtienes una respuesta, ¿verdad? Dulces, chocolate y naranjas. Entonces es transitivo, ¿verdad? Gracias, mi. Muy bien, Luana, a ti. Transitivo. Continuamos. Ronald. 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 Siguiente oración. La anciana vecina vive cómodamente. La anciana vecina vive cómodamente. ¿Qué clase de verbo tenemos? Cómodamente. A ver, ¿cuál es el verbo dentro de esta oración? Primero identifica el verbo. La anciana vecina vive cómodamente. Cómodamente. ¿Seguro que ese es el verbo? Cómodamente. No, mis vive. Vive. Ya. Ahora, este verbo, tú puedes realizar la pregunta, ¿qué vive cómodamente? ¿Obtienes objeto directo? No. No, porque tanto la pregunta como la respuesta no tienen coherencia. Entonces, no trasciende la acción. Por lo tanto, es un verbo transitivo o intransitivo. Intransitivo. Muy bien, intransitivo. Intransitivo. Muy bien, Ronald. Prestar más atención, ¿ah? Alison. A ver, Sí, Alison. mis. Identifica la acción, es decir, el verbo. Bebimos anís hasta el amanecer. Bebimos. Muy bien. ¿Qué clase de verbo es? ¿Transitivo o intransitivo? Transitivo. Ya, muy bien. ¿Puedes realizar la pregunta? La pregunta, ¿qué Ujú. bebió? Bebió anís. Muy bien. ¿Qué bebimos? Y la respuesta es anís. Muy bien, Alison. Andrea Bermudo murió de inanición. ¿Cuál es el verbo? Andreita, murió de inanición. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál es la acción dentro de esta oración, Andrea? Murió. Murió. Muy bien. Ahora, yo puedo preguntar, ¿qué murió de inanición? ¿Será transitivo o intransitivo? Transitivo. Intransitivo, muy bien. Intransitivo. ¿Por qué? Porque la respuesta no tiene coherencia con la pregunta, ni la pregunta tiene coherencia. ¿Qué murió? Yo no puedo preguntar de esa forma. Continuamos. Jimena. ¿Sí, mis? Muy bien. Naciste con buena estrella. ¿Cuál es el verbo? Naciste. Muy bien, naciste.
Ahora, ¿qué clase de verbo es? Puedes realizar la pregunta ¿qué más el verbo? ¿Transitivo? Intransitivo, muy bien. Intransitivo. ¿Por qué? Porque si yo pregunto, ¿qué naciste con una buena estrella? No tiene coherencia, por lo tanto no tiene objeto directo. Continuamos. Brenda. Todas las tardes Verónica pasea por el parque. ¿Cuál es el verbo? Pasea. Pasea. ¿Y qué clase de verbo es? Transitivo. ¿Transitivo? Diré Ya. intransitivo. 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 ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿qué pasea por el parque? ¿Estará bien realizada la pregunta y la respuesta? No. Terminen de copiar, por favor. Listo, Miss, ya terminé. Sí, Miss, yo también. Sí, pero Terminen, porque yo veo varios compañeros que todavía están escribiendo, así que terminen, por favor. Ya, terminen. Muy bien, ahora, ¿a quién le falta, chicos? ¿A quién le falta? Ah, ya. Termina, hijo. yo terminé mi. Muy bien. A ver, ¿a quién le falta para poder borrar? A mí un ratito. Ya, termina. Yo terminé mis. Termine. Yo terminé. Muy bien. Ya, ahora sí. A ver, voy a borrar. ¿A quién le falta? Ya. Continuamos, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos otro tipo de verbos que también ya los hemos visto. Los reflexivos. Los reflexivos tratan... Ahí está, muy bien. Los reflexivos se dan cuando la acción se ejecuta para uno mismo, ¿ya? Cuando la acción regresa hacia uno mismo. Él se cuidaba de todos los males. El cuidado era para sí mismo. Yo me peino, se lastimó el dedo. Entonces, la acción recae en sí mismo, ¿ya? Muy bien. Esos son los reflexivos, cuando la acción recae. Muy bien, continuamos. Con los recíprocos. Los recíprocos son aquellos que expresan cambio mutuo, es decir, que la acción recae en ambos. Yo y Luis nos carteamos. Un momento, por favor. Ellos se aman en secreto. La maestra y el alumno se saludan. Quiere decir que la oración recae en ambos personajes, ¿ya? La acción recae en ambos. La acción es mutua. Quiere decir recíprocos que la acción es mutua. Los reflexivos es para sí mismo. A ver, continuamos. Tenemos ahora la siguiente clase, los cuasirreflejos. En los verbos cuasirreflejos, la forma pronominal no es ni el objeto directo ni el objeto indirecto. Recibe el nombre del signo cuasirreflejo.
Se fue a la calle sin abrigo. Te olvidaste de toda la familia. Me enojaré si no me comprendes. Muy bien, tenemos aquí también algunos ejercicios y nos dice, reconoce los verbos reflexivos, cuasirreflejos y recíprocos, ¿ya? Vamos a reconocer aquellos verbos cuasirreflejos, reflexivos y recíprocos. Recuerden que los reflexivos son aquellos donde la acción recae en la misma persona, los recíprocos en ambas personas y los cuasirreflejos son la forma pronominal, es decir, que no es ni objeto directo ni indirecto. Muy bien, vamos a seguir llamando. A ver, Gerald, ¿se encuentra Gerald? Pastor Gerald. Sí, Miss. Dime, ya, hijo, me baño con esencia de flores. ¿Qué clase de verbo es? Michelle, estamos en hora de clase, Michelle, ¿ya? Estamos en hora de clase. Por favor, ¿ya? La hora de cosmetología para más tarde, hija. Por favor. ¿Ya? Muy bien. Gerald, me baño con esencia de flores. ¿Qué clase de verbo será? Reflexivo. ¿Cómo? Recíproco. A ver, si fuera recíproco, tendría que haber dos personas para que la acción sea mutua. Y aquí no hay dos. Me baño con esencia de flores. Aquí solo hay una, porque está hablando en primera persona. Me baño con esencia de flores. Reflexivos. Reflexivo, porque la acción recae. La acción recae para sí mismo. Muy bien, continuamos. Continuamos. Oriana, se fue muy tarde. Sí, Miss. Se fue muy tarde. ¿Qué clase de verbo es? Se fue muy tarde. Reflexivo, Miss. ¿Segura? ¿Segura, Oriana? Aquí es cuasi reflexivo. Cuasi reflexivo, Miss. Ujú. Ya. Solamente van a escribir abreviado. Continuamos. Gracias, Miss. Ya. Presta más atención, Oriana. Ortiz Byron. Ortiz. Manuel y José se pelearon para siempre. ¿Qué clase de verbo es? Reflexivo. ¿Cómo? Reflexivo. Seguro, la acción no recae para la misma persona, sino para ambos. ¿Qué clase de verbo es? Recíproco. Ya, recíproco, Byron. Continuamos. Josmel. ¿Qué pasó? Sí, Miss. ¿Cómo Presente, te Miss. pasó? Te peinas muy rápido. Te peinas muy rápido. ¿Qué clase de verbo es?
Te peinas muy rápido. Te peinas muy rápido. Muy bien. A ver, Josmel. Te peinas muy rápido. ¿Qué clase de verbo es? Josmel. Te peinas muy rápido es un verbo reflexivo, Joseph, porque la acción recae en la persona. Continuamos. Echevarría. Ellos corrieron rápidamente. Ellos corrieron rápidamente. ¿Qué clase de verbo es? Recíproco. Muy bien, recíproco. Terminen de copiar. Terminé, Miss. ¿A quién le falta? A mí. Ya, termina. Muy bien, ¿a quién le falta para borrar? A mí, Miss, a mí me falta. Termina, Adela, termina. ¿Dónde te has ido? Dice que mi hermana está con su clase y dice que no sé, ahorita le está llamando a mi mamá, porque no sabe de su tarea. Ya, pero tú estás con tu clase, corazón. No, yo pensé que le había pasado algo, porque me Ah, está ya. llamando. Ya, terminen, por favor, terminen. Sí, yo ya terminé. Muy bien, ahora sí. ¿Terminaste, Adela, para borrar? ¿Terminaron, chicos? Un ratito, Miss. Sí, Miss, yo terminé. Sí, Miss, yo también terminé, pero hay que esperar un ratito. Terminen. Yo terminé, Miss. Ya, muy bien. Continuamos ahora. Luego tenemos por criterio sintáctico al verbo personal y al verbo impersonal. El verbo personal es aquel que posee sujeto, por lo tanto puede ser reconocido de manera expresa o tácita. Polo juega fútbol por las tardes y luego tenemos nos fuimos al cine con toda la familia. ¿Ya? Ese es el sujeto personal. Puede ser reconocido de manera expresa o tácita. Y el verbo impersonal es aquel que no posee sujeto o el mismo no está definido en la oración. Todas las oraciones que no poseen sujeto son, en consecuencia, oraciones unimembres y con verbo impersonal. Atención, dice, los verbos impersonales se presentan 4 casos. Los verbos referidos a fenómenos naturales, esos son los impersonales. El verbo haber, el verbo hacer y ser referidos al tiempo, el verbo con signo de impersonalidad, se, es de día y hace frío, por ejemplo. Llovió toda la noche. Hay muchos problemas y se alquila bicicletas.
Ejercicios, dice, reconoce los verbos personales e impersonales. Ya tenemos los verbos personales y los verbos impersonales. Muy bien, continuamos. Macy, anoche llovió demasiado. Anoche llovió demasiado. ¿Qué clase de verbo es? ¿Personal o impersonal? Impersonal. Muy bien, impersonal. Continuamos. Adela, fuimos a jugar fútbol. Fuimos a jugar fútbol. Imperativo. Adela, fuimos a jugar fútbol. ¿Qué clase de verbo es? Impersonales. Impersonal, ¿segura? A ver. Personal. Es una oración personal. Sí. No sé por qué es personal. No entiendo. Porque reconoces al sujeto. Fuimos a jugar fútbol. Yo puedo decir nosotros fuimos a jugar fútbol. Se reconoce al sujeto. Ah, ya entendí. Dentro de los verbos personales son aquellos que nosotros podemos reconocer al sujeto. En los impersonales nos hablan normalmente del tiempo, de los fenómenos naturales. Vamos a ver, ¿ya? Omar, ¿se encuentra Omar? Omar, Mi Siri, dime. ¿puedo escribir personal completo porque si me alcanza? Ya, no hay problema. La misa está haciendo así porque Continuamos. A ver, Sotelo, Sí, Sotelo. Llevé mi dinero al banco. ¿Qué clase de verbo es? no impersonal, ¿Personal o impersonal? Llevé mi Impersonal. dinero al banco. impersonal, ¿Seguro? Puedo decir yo llevé mi dinero al banco. entonces es Personal. Continuamos. Ah, Joseph. Ay, ya no. Akemi. Michelle. Se vende dulces. ¿Es un verbo personal o impersonal? personal, ¿Cómo? No te escuché. personal, Impersonal, hija. Impersonal. Se vende dulces. Es impersonal. Continuamos. Gabriel. sí, Muy bien, Gabrielito. Amanecí enfermo. ¿Personal o impersonal? personal, Muy bien, personal. Continuamos. Angeli. Ellos se saludaron efusivamente. ¿Qué clase de verbo es? Personal, hija. Personal. ¿Ya? Gamarra, Leonardo. Gamarra. Gómez. sí,
Sí. Hubo un accidente. Eso es impersonal. Muy bien, impersonal. Terminen de copiar. Listo, Miss, ya terminé. Reginaldo. Sí, Miss. Muy bien, Reginaldo. La oración que presente un verbo impersonal. A, te respeto y te admiro. B, el visitante come bien. C, hizo demasiado calor. D, ellos estudian cerca. O E, es muy bonita. ¿Cuál presenta un verbo impersonal? La sé. Muy bien, hizo demasiado calor es un verbo impersonal. Muy bien, Reginaldo. Condeso, Michael. Condeso, Michael. Condeso. 3. Presenta verbo transitivo. Recuerda que el verbo transitivo es aquel que posee objeto directo. Mari es muy hermosa. Saldré con Magali. Falleció esta madrugada. Se mudó ayer. Juan compró dulces. Y se reconoce con la pregunta ¿qué más verbo? ¿Qué trajo? Por ejemplo, ¿no? Muy bien, letra E. Juan compró dulces. Muy bien, Michael. Continuamos. A ver, ¿a quién le falta terminar de copiar, chicos bellos? Miss, yo ya terminé. Muy bien. ¿A quién le falta para poder borrar? ¿A quién le falta? Muy bien. Continuamos. Rubí. Rubí. Muy bien. Rubí. A ver, ¿cuál es la oración que presenta un verbo copulativo? Recuerda que el verbo copulativo es aquel que no tiene significado por sí solo. Necesita un complemento. La A ver, no salió. A, no salió nunca. B, ya es muy tarde. C, ella baila en la discoteca. D, los niños juegan fútbol. O E, me iré de viaje a Londres. ¿Cuál? E. A ver, Rubí. Recuerda que aquellos verbos copulativos derivan del verbo ser, estar, parecer y hacer. Por ejemplo, ya es tarde. Si yo te digo ya es, no vas a entender. Porque va a decir, ya es que. Ya es muy tarde, ya es muy temprano, ya es que. Ya. Muy bien, Rubí. A ver, que presta un poquito más de atención, corazón. Guaita, Camila. Guaita. Guaita, Camila. Guaita. Continuamos. Steven. ¿En qué oración encontramos un verbo intransitivo, Steven? Chao. Sí, intransitivo. Recuerda que el verbo intransitivo es aquel verbo en el cual no puedes realizar la pregunta ¿qué? Más el verbo. Steven, número 4. ¿En qué oración encontramos un verbo intransitivo?
A ver. Martín toma mucha agua, letra C. ¿Qué toma Martín? Mucha agua. Tiene objeto directo. Si tiene objeto directo, no es intransitivo. A, vende zanahorias. B, lamento la derrota. C, Martín toma mucha agua. D, jugamos en la tarde. O E, compré un peluche para ti. La letra A, seguro. Es la letra C. D, Steven, letra D. ¿Qué jugamos en la tarde? No tiene sentido, no tiene objeto directo, por lo tanto es intransitivo. Continuamos. Terminen de marcar, terminen de marcar. Terminen, ya terminaron. ¿Terminaron? ¿A quién le falta? Marquen, marquen. Ya está. A ver. Continuamos. Steven, no, perdón, Snyder, 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 Snyder salió. Continuamos. Alicia, Alicia, Alicia. Muy bien. Marca la alternativa con verbo reflexivo, aquel verbo donde la acción regresa a la persona. Se limpia las uñas, se acuesta temprano, se levantó tarde, me dormí pronto, te morirás aquí. La B. ¿Segura? ¿La B? La acción regresa a la persona. Por ejemplo, se limpia las uñas. Presenta un verbo reflexivo. Continuamos, a ver. Xiomara, faltó. José Ignacio. José Ignacio. 6. El verbo reflexivo se presenta cuando la acción es interna en el hablante, cuando la acción regresa a su ejecutor, cuando la acción es compartida, cuando la acción carece de sujeto o cuando la acción carece de pronombre. José Ignacio. Y la A. La acción es interna en el hablante. No, la acción, recuerda, que es para sí mismo. Es decir, que la acción la acción regresa. La B. Muy bien, la acción regresa al ejecutor. Muy bien. Fernanda, Fernanda, Fernanda. Fernanda, número 7, hija. La oración que presenta verbo impersonal. Hace demasiado calor, te respeto y te admiro, el visitante come bien,
ellos estudian aquí o es muy inteligente. Fernanda. Acá estoy. Ya. ¿Cuál de las oraciones presenta un verbo impersonal? ¿La C? ¿Segura? El visitante. se me fue come la bien. conexión. A ver, Fernanda. Recuerda que en los verbos impersonales se habla del tiempo, se habla de los fenómenos, entonces La la letra A. Muy bien. Luana Galarza. sí, Miss. Continuamos. A ver, número 11 ya tiene resolución. Ellos estudiaron francés en la tarde. El verbo es transitivo. ¿Qué estudiaron? Francés. Muy bien, verbo transitivo. Ahora, número 12, Luana Galarza. En no te toques la herida, el verbo es... Reflexivo. No te toques la herida, el verbo es reflexivo, recíproco, no puede ser, transitivo, copulativo o intransitivo. Reflexivo, no te toques la herida. Muy bien, terminen de copiar. Ya terminé. Apasa, Joseph, apasa. Muy bien, Milagros, ya para terminar, Milagros. 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 Ya. A ver, Milagros, por favor. Algo. ¿Por qué estás con la cámara apagada? Continuamos. Número 8, Milagros. Identifica la oración que presente un verbo copulativo. Todos estuvieron alegres, trabajó hasta el anochecer, permaneció hablando, anunció su boda, Elías habla despacio. Milagros. ¿Sí, Miss? ¿Cuál de las oraciones presenta un verbo copulativo, hija? La C. ¿Segura? Ah, ya. Verbo copulativo. La C, Miss. Ya. A ver, aquí tenemos, ya para terminar, todos estuvieron alegres. Estuvieron es un verbo copulativo, ¿ya? ¿Estuvieron qué? Felices, alegres, contentos. Trabajó hasta el anochecer. Eso no es un verbo copulativo, se entiende. Permaneció hablando. ¿Permaneció qué? Permaneció quieto, permaneció hablando, permaneció molesto. Anunció su boda. Elías habla despacio. Estas dos oraciones contienen verbo copulativo, ¿ok? Entonces, Miss, tenemos que marcar las dos. Sí, corazón. Soto, a ver chicos, para terminar, Soto, los verbos no admiten objeto directo. Los verbos que no admiten objeto directo son, ¿cuáles son, Ariadna Soto? Adela, deja de jugar con eso en la boca. Ariadna Soto. Sí, Miss, aquí estoy. Muy bien, hija, ¿qué clase de verbo no admite objeto directo? Intransitivos. Muy bien, intransitivos. Continuamos. Benjamín.
Sí, Miss. A ver, Sí, Benjamín, Miss. número 13, por favor. En la 13 es amaron. Benjamín, ¿qué clase de verbo es? Reflexivo. Muy bien. A ver, aquí es recíproco, Benjamín, porque dice Carlos y Andrea se amaron, es decir, la acción recae en ambas personas. Sea Tito, faltó, ¿no? Ya. Omar, última oportunidad para que me contestes, ya para irnos. Omar. ¿Sí, Miss? Muy bien. Hace un momento te llamé y no me contestaste, ya te había puesto falta. ¿En A qué mí- oración el verbo es reflexivo? Es decir, que la acción regresa a la persona. Nos vimos en la noche, pateó varias veces la puerta, se cepilla siempre el cabello, se aman mucho o compró algunos caramelos. La acción regresa a la persona. Miss, que, o sea, que tenga algo que ver con la persona. No entendí. La acción regresa a la persona. Ese es el verbo reflexivo. Por ejemplo, aquí Omar sería la letra C porque se cepilla siempre el cabello. Es decir, la acción es para la persona, para sí mismo. Muy bien, chicos, todos tienen nota el día de hoy, los que han participado. De aquí hacia abajo ya queda para ustedes como tarea, ¿ok? Para que puedan ingresar a su siguiente clase, chicos bellos. ¿Ya? Miss, Ya, Miss. Miss, no he entendido el diapositivo. ¿Cuál, Luana? La pregunta número 10 no entendió el ¿En diapositivo. qué oración hay un verbo copulativo? Recuerda que el verbo copulativo es aquel verbo que por sí solo no tiene significado propio, necesita un complemento. Aquel verbo que se deriva del verbo ser, estar, parecer y hacer. El pequeño estaba triste. Por ejemplo, ¿estaba qué? Estaba alegre, estaba triste, estaba contento, estaba molesto, estaba furioso. Necesita un complemento para ser entendido. ¿Ok? Ya, Miss. Ya, ahora sí, Ya chicos. tenemos reforzamiento, ¿no? Adiós, Miss. Cuídate mucho. Muy bien, cuídense, chicos, nos vemos. Chao. Hasta el día de mañana. No se olviden enviarme sus temas de exposición para programarlos, ¿ya? Cuídense muchísimo. ¿Hasta Chao. cuándo se manda? Sí, a mi WhatsApp personal, chicos. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana máximo. Me envían el tema que van a exponer. Ya, Ronald, hasta mañana. Escoge tu tema. Cuídense, chicos. Ingresen a su siguiente clase.